Muy buenos días, bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a platicar hoy un poquito acerca de la asignación de contratos en la industria de la construcción y del proyecto ejecutivo. Comenzamos con la participación de Ana Rosario. Adelante, Ana. Buenos días. Tengo duda más que nada en lo de, no como dudas de conceptos, sino por ejemplo ya en la aplicación en cuanto al tiempo y el cronograma de actividades y de construcción. Por ejemplo, si uno va empezando o ya tiene tiempo, en cómo podría de alguna manera manejar mejor esa parte, porque siento que por mejor que esté elaborado el presupuesto, por mejor y todo eso, hay cosas que uno no puede estimar. Sí, muy bien. Miren, precisamente es uno de los aspectos muy importantes en la planeación de un proyecto, que nosotros tenemos que contar con tres aspectos fundamentales. Uno es la experiencia, es decir, que ya hayamos hecho de manera recurrente cierto tipo de proyectos para que no se nos escape algo. De tal suerte que, por ejemplo, ustedes cuando recién egresan, mi sugerencia amplia es que se vayan, por ejemplo, a una obra y estén viendo junto a un residente cuáles son esos problemas, cómo los resuelve, ya sea de proveedores, de costos, de entrega de materiales, de anticipos, de pago del cliente, etcétera, para que vayan tomando esa experiencia. Ya cuando a ustedes les toque liderar un proyecto, tengan esos elementos a favor. Entonces, la experiencia es muy importante para que las cosas salgan de acuerdo a lo planeado. El segundo aspecto que es muy importante tiene que ver con con una planeación bastante detallada y que nos imaginemos escenarios que podrían potencialmente salir mal. Hay una metodología de Kepner Antrigo, que es el nuevo directivo racional, en el cual plantea un escenario de problemas potenciales. Entonces, siempre preguntarnos qué podría salir mal en una obra o en cualquier proyecto en general. Por ejemplo, imagínense ahorita con las clases virtuales. ¿Qué podría salir mal? Que me falle la conexión a internet. ¿Qué podría salir mal? Que no sirva mi micrófono. ¿Qué podría salir mal? Que no sirva mi cámara. ¿Qué podría salir mal? Que se me vaya la luz. En fin, entonces tener siempre un plan B. Hay un plan A, sí, pero si algo no sale como lo estoy yo esperando, recurro al plan B. Entonces es una planeación exhaustiva. Y la tercera es involucrar a la gente adecuada en cada una de las posiciones que se van a necesitar para que se llegue a buen puerto. Entonces, con la combinación de estas tres situaciones, podemos nosotros mejorar las posibilidades de éxito de un proyecto, tanto en costos como en duración de actividades, como en todo lo que tiene que ver con los tiempos y los compromisos que se adquieren al momento de firmar un contrato. Eso no exenta, ¿verdad? El hecho de que puede algo salir mal, pero sí reduce las posibilidades. Entonces, por eso siempre ustedes van a ver que cuando se hace una licitación se pide que la experiencia, que la compañía que va a ser contratada pues tenga cierta experiencia para que eso se minimice. Entonces, imagínense, por ejemplo, el caso de la constructora de casas ARA. ¿Cuánta experiencia ya tienen en la construcción de casas de manera masiva? Pues ya se saben la receta totalmente, ¿sí? Pero si a esa misma constructora de pronto le piden construir, digamos, una planta de energía nuclear donde no tiene experiencia, pues va a batallar muchísimo porque es un campo en el cual no está muy arraigada su experiencia, de tal suerte que pues va a cometer errores y en lo que desarrolla la curva de aprendizaje, pues va a tener ahí problemas con los costos, problemas con los tiempos, con los empleados, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y cierro esta descripción con un caso que a ustedes les ocurrió. Ustedes vean a los jóvenes de primer semestre y vean ustedes que ya están en los últimos semestres. Pues ustedes ya se la saben de todas. Ustedes tranquilamente podrían escribir un manual de cómo sobrevivir en la Facultad de Ingeniería en tiempos pre-pandemia y durante la pandemia.
Pero imagínense los jóvenes de primer semestre que llegan y dicen, Paso Mecha, ¿dónde estoy, no? Eso cuando íbamos físicamente a la facultad. Imagínense ahorita con las vicisitudes de la pandemia, en clases de cálculo, de ecuaciones diferenciales, de geometría analítica, de álgebra, pues pobres chicos, la verdad es que les tocó, siguiendo presencialmente y estando ahí con el profesor, es complicado, imagínense a ellos, pues les toma un ratito la curva de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, ya cuando se desarrolla esa curva, ya podemos hacer sin tanta complicación en costos, en tiempos, los proyectos. Bien, pasamos con Brian Malváez, por favor. Brian. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Brian. Por el momento no tengo ninguna duda, todo claro. Ok, gracias. Seguimos con Brenda Orihuela. Buenos días, profesor. Por el momento no tengo dudas. Gracias. Gracias, Brenda. Eduardo Sánchez. Hola, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por el momento ninguna duda, ingeniero, muchas gracias. Al contrario, gracias, Lalo. Guadalupe Secundino, por favor. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Yo sí tengo una duda, Sí, porque, bueno, con la función de lo que es el DRO, es que dice que aquí asume la responsabilidad, pues, por cualquier falla durante el periodo establecido en el contrato. Mi duda es, ¿ahí solamente asume la responsabilidad durante la construcción o también durante el plazo de vida de la infraestructura? sí. Antes sí era eso, pero ahorita ya no, ahorita ya se acota el tiempo. Normalmente es 1 o 2 años posteriores a la culminación o a la entrega de la obra en cuestión y a partir de ahí pues ya se deslindaría de la responsabilidad legal de alguna situación. Entonces, esto, bueno, pues es benéfico para el DRO en el sentido de que imagínense que ustedes construyen una obra y 30 años después pasa algo con esa obra y van y los buscan. Entonces, hoy día ya se acota más y va a depender también de cómo se establezca en el contrato, ¿no? No, no hay una norma, digamos, universal que nos diga cuánto tiempo, simplemente es ponerse de acuerdo entre las partes para decir, ¿sabes qué? A partir del día de la entrega-recepción de esta obra, hay un periodo de 12 meses o de 24 meses para seguir manteniendo ahí la responsabilidad. Y ya después de ese tiempo, pues ya, en ese momento se cancela, ¿no? Piénselo tal vez como una especie de garantía de un auto, que les dicen, tiene una garantía de 2 años o de 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Entonces, pero imagínense que tienen un auto que ya tiene 10 años y le falla algo y van y le reclaman a la agencia, pues a decir, oye, pues por el puro uso del auto yo ya no te puedo responder. Tú tendrás que absorber el costo, ¿verdad? De la pieza que haya que cambiar. Pero sí hay una responsabilidad que es limitada, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con Héctor. Héctor, Alfonso, adelante, Héctor. Hola Inge, ¿qué tal? Buen día. Oye, yo me llamó la atención que, a ver, ¿cómo decía algo sobre el historial de la empresa. Sí, sí, sí. Es sí, la información histórica propia de la empresa. Oiga, una empresa emergente, obviamente no tiene historial. Y he visto, por ejemplo, que para obra pública, para ayuntamiento, pues piden algo así de 2 años, 5 años. ¿Hay forma de que generemos ese historial de alguna forma barata o cuál se le ocurre que es la más viable para Pues, hacer? sí, hay dos formas para lograr eso. Uno, lo vamos a ver poquito más adelante, es asociarse con alguna otra empresa que ya tenga un camino recorrido, ¿no? Y la otra, pues, es a través del outsourcing, que seamos subcontratados, que nosotros no seamos digamos, la empresa que va a dar la cara o la empresa principal que es contratada, sino que somos subcontratados por esa empresa principal.
Pongo un ejemplo. Imagínense todo lo que tiene que ver con la construcción de un puente. Bueno, entonces está la constructora principal, que es la contratista, pero hay cosas que se tienen que subcontratar. Por ejemplo, tal vez la colocación de andamios, de cimbras, etcétera. Pues tal vez la empresa no lo haga directamente, sino que requiere a un tercero para poderlo llevar a cabo de una manera eficiente. Entonces, ahí se puede empezar a adquirir experiencia y participar en proyectos sin que nosotros directamente tengamos que contar con esos 2, 5 años de experiencia. Repito, es asociarse con alguna empresa que esté metida ya de lleno en el mercado laboral y nosotros trabajar para ella de alguna forma en actividades que sean para ella secundarias, pero para nosotros son nuestras actividades primarias, ¿de acuerdo? Así podemos romper ese círculo. Y ya cuando se tiene suficiente experiencia, ahora sí ya de manera directa se puede participar en la asignación de los contratos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con Iram. Buenos días, doctor. No tengo ninguna duda. Gracias. Gracias, Iram. Jaime Ramírez. Sí, ingeniero, buen día. ¿Qué tal? Es respecto al material de la clase del lunes. Ok. Tengo una duda respecto al paso del proyecto que se define como así. Me quedó duda de como su definición, o sea, como ahondar un poquito más en ese término. Ajá. Perdón, te escuché un poquito cortado, Iram. Nada más dime el tema y ahorita lo rescato, perdón. Asignación calificada se llama. Ya, asignación. Ok, sí. Bueno, hay varias formas, sí, de asignar un contrato. Ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Podemos hablar, en primer lugar, de una licitación pública. Bueno, ahí se invita, más bien dicho, está abierta la oportunidad para que cualquiera que tenga el interés de participar lo pueda hacer. La idea de la licitación pública es que se obtenga el mejor beneficio-costo de una obra, es decir, que con base en un presupuesto y lo que la empresa está proponiendo hacer, pues que se haga un balance y ver cuál es la que más valor me ofrece. Si de pronto una licitación se declara desierta porque, bueno, pues no hubo suficientes contratistas o no hubo suficiente interés en esa obra, se empiezan con las invitaciones. Primero es una invitación simplificada, luego podemos pasar a una invitación restringida. Básicamente es el mismo esquema, nada más lo único que cambia es el número de invitados. Entonces ya de plano se le dice a un conjunto de empresas, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta obra, te pido que participes para que veamos si te la asignamos o no. De plano, si no hay una oferta atractiva en esas dos instancias, se procede ahora sí al último eslabón de la cadena, que es la asignación calificada, donde prácticamente, digo, lo voy a decir así de manera muy coloquial, sería un dedazo, o sea, decir, ¿sabes qué? Te toca a ti hacer esta obra, prepara los planos, prepara el alcance, el presupuesto y demás, y ahí te va el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de asignar una obra cuando no hubo posibilidad de tenerla directamente en una licitación. Ahora, ese es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque se tienen que ir agotando las distintas instancias, ¿de acuerdo? El problema es cuando se abusa de la asignación calificada sin una justificación. ¿Por qué? Porque se presta a que yo le doy la obra a mi cuate. O sea, yo tengo, digamos, el poder de asignar una obra, entonces ¿a quién se la voy a dar? Pues al cuate. Y si no hay una competencia, entonces se tiende a inflar el precio de la obra. Como esa persona que va a recibir que va a tener la asignación directa, va a ser el único competidor, vamos, no va a tener una contraparte, entonces puede cobrar básicamente lo que quiera.
Entonces, eso es una desventaja de ese tipo de esquemas. Por eso se busca primero tener abierto el concurso para que muchos participen y una vez que ya se tienen todas esas ofertas, elegir la que más convenga a los intereses del cliente, ¿de acuerdo? Normalmente esto se hace en el sector público. En el sector privado es más viable que se dé una asignación directa, bueno, porque en el sector privado tal vez no sea tan importante el hecho de tener un conjunto de propuestas. Se tiene la urgencia, por ejemplo, imagínense la fábrica de autos Audi, que lo que quiere es una nave industrial para fabricar ahí más autos, pues lo que le interesa es mover el dinero y tener rápidamente esa construcción. Entonces, contrata a una empresa de manera directa, le asigna el contrato y ya se fabrica esa nave industrial, ¿de acuerdo? Se construye esa nave industrial. Entonces, todo va a depender de dónde nos encontremos, pero a eso se refiere el esquema de asignación calificada. Muy bien. Pasamos con Julián Espínola, por favor. Julián. Hola, Doc. Buenos días. Buenos días, Julián. Yo tengo una duda Sí. más como en la parte práctica. O sea, nosotros presentamos nuestro catálogo de conceptos, o sea, ya con el precio unitario, ya con cuánto nos va a costar nuestra obra, ¿no? Ya se presenta, se acepta por parte del contratista y de la nada, pues, sucede una situación como la de ahorita, ¿no? Una pandemia que te detiene totalmente la obra, te cambia los tiempos, te sube los materiales. Ahí, ¿qué procede? O sea, ¿se realiza un cambio? ¿Se acepta cualquier tipo de cambio con tal de que se termine a tiempo la obra? O sea, ¿qué realiza el contratista y qué realiza, pues, digamos, la empresa que se encarga de la obra? Claro. Hay dos cosas que nosotros consideramos dentro de un proyecto de construcción cuando estamos armando nuestra propuesta, que son los imprevistos y las contingencias. Aclaro cada uno de ellos. Los imprevistos son cuestiones internas que, como el nombre lo indica, uno no prevé con antelación y si se presentan, bueno, tiene que echar mano ahí de algún recurso, de alguna parte, para poderlo subsanar. Y una contingencia es algo externo, algo que no depende directamente del contratista o del constructor, sino que viene de un agente foráneo. En este caso, la pandemia es una contingencia porque le pegó pues no nada más a una constructora o a otra, sino a todos en general en la sociedad y a todas las industrias, no exclusivamente la construcción. La industria del turismo, la industria textil, la industria automotriz, etcétera. Entonces, en este caso, al ser una cuestión externa, hay una negociación tanto con el cliente, ¿sí? Como con los proveedores y de materiales y la gente que va a estar trabajando para nosotros, para que se reajusten sobre todo los tiempos y los costos. Ahora, también ocurre que si ya se está construyendo, digamos, de manera continua esa obra y se presenta en ese momento la contingencia, entonces hay una cosa que se llama escalatoria y esto tiene que ver con un ajuste de precios porque evidentemente mientras más pasa el tiempo, pues entre la paridad peso-dólar, entre la inflación y otros factores que pueden afectar leyes de oferta y demanda, que haya escasez de algún producto y que lo encarezca, etcétera, puede incrementarse el costo de la obra. Regularmente siempre el costo de una obra se incrementa. Es muy raro que se reduzca, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estas escalatorias lo que hacen es ajustar y decir, ¿sabes qué? Yo había presupuestado que tal insumo me iba a costar 1,000 pesos, pero ya va a costar 1,100. Entonces, te pido que por favor tú absorbas esa situación. Entonces, se le pasa directamente al cliente ese ajuste de costos, ¿verdad? En virtud de que, bueno, es algo externo al contratista. Caso contrario, cuando es una situación por negligencia, ¿no? Que tal vez no se compró a tiempo el material o que no, bueno, quien tiene que asumir ahí la responsabilidad es el constructor, ¿de acuerdo? Ya no se le puede pasar al cliente
ese costo, ¿sí? Porque fue algo interno del constructor. Entonces, todo va a depender. Pero sí, siempre hay modo de, digamos, de ajustar y de reacomodar el plan original. Por eso, bueno, dentro de la etapa de la gestión de un proyecto, tenemos las 5 fases, que son el inicio, la planeación. Aquí es donde establecemos, pues, qué es lo que nosotros visualizamos para el proyecto, pero ya después viene la ejecución, es lo que realmente ocurre. Y el control sirve para ajustar lo que estamos ejecutando con lo planeado, empezar a moverle ahí. Terminamos con el cierre. Y termino con este ejemplo. El lunes previo tuve la participación en un examen doctoral, que por cierto le fue muy bien a la ahora doctora, ¿verdad? Mónica Andrade. Y bueno, casualmente se nos empalmó con el tema de la clase, pero ahorita estamos ya recuperando esa situación, ¿de acuerdo? Para que nuestro plan siga de acuerdo a lo establecido al principio. Entonces, es un control. Repito, siempre hay forma de ir ajustando los tiempos y los costos. Tendría que ser una situación así verdaderamente excepcional. Y nada más les pongo una experiencia. En el año 2012, la empresa Marnos de Nueva York vino el director de obras a dar una conferencia aquí al World Trade Center, a la Ciudad de México, para hablar de la construcción del Burj Khalifa. El Burj Khalifa es el edificio al día de hoy más alto del mundo, se encuentra en Dubái y tiene una altura de 828 metros. Para los asiáticos, el 8 es un número muy peculiar. Si ustedes recuerdan, la Olimpiada de Beijing empezó el 8 de agosto, que es el mes 8, a las 8 de la noche, con 8 minutos, con 8 segundos, del año 2008. Entonces, ese número es peculiar. El dueño del Burj Khalifa le dijo a la constructora, repito, el director de construcción de esa empresa es el que dio esta plática, que tenía que terminar en 8 años ese proyecto. Entonces hubo un proveedor suizo de acero que no le midió bien el asunto y por más que estuvo produciendo el acero, no lograba abastecer la cantidad suficiente para que se fuera edificando la torre del Burj Khalifa. Entonces tuvo un atraso de 1 año. Se metió un pleito legal para cobrar una penalización que se tenía ahí contemplada en el contrato con ese proveedor de acero. Al final sí perdió el proveedor de acero, pero eso no recuperó el tiempo perdido. De tal suerte que el proyecto se terminó de construir en 10 años, no se terminó de construir en 8 años, en 10 años se terminó de construir. Y obviamente el dueño pues, estaba echando pestes porque él tenía la idea de que se acabara en 8 años, porque repito, el 8 es un número muy especial allá en esa parte del mundo. Entonces, si en el Burj Khalifa, que es la obra más grande, más, como dice nuestro buen amigo Sage, más impresionante del mundo, se pudo hacer ese ajuste, imagínense si no lo podemos hacer en algún otro proyecto, ¿no? Bueno, ya no les hablo de la línea 12 del metro aquí en México y demás, ¿no? Entonces, siempre hay manera de ajustar un proyecto de construcción. Eso sí, va a haber penalizaciones, eso que quede claro. O sea, va a costar dinero, tiempo y esfuerzo, pero se puede ajustar, Julián. Bien, pasamos con Carla. Alejandra, por favor. Carla. Buenos días, doctor. Yo sí tengo una duda. En la parte de catálogo de conceptos, en el presupuesto base, dice que para desarrollarlo se asignan partidas del catálogo de conceptos en el programa de montos presupuestales prorrateados. ¿Me podría explicar qué son los montos presupuestales prorrateados, por favor? Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros podemos tener un presupuesto base que de alguna manera es el punto de partida para decirle al cliente cuánto le va a costar su obra. Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso, si yo cotizo una casa a detalle y el cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero un fraccionamiento de 15 casas,
prorrateo ese precio a las otras 15. En pocas palabras, lo multiplico por 15. Entonces, no tendría que hacer yo a detalle cada una de las cosas, porque es exactamente lo mismo. Quizás cambie la ubicación de alguna casa porque va a ser esquina y ya no vaya a compartir un muro y demás. Bueno, es un caso particular. Pero si son exactamente el mismo tipo de casas, se pueden ir prorrateando. Yo puedo haber terminado ahorita un puente y me piden construir uno nuevo. Entonces yo puedo medir, pues sabes que este puente midió 1 kilómetro y costó 10 millones de pesos. Entonces, si yo voy a construir un puente de medio kilómetro, de 500 metros, pues me va a costar la mitad. Estoy prorrateando ese precio. Entonces, a eso se refiere esa situación. Y nada más complemento la idea. Acuérdense que cuando estamos haciendo presupuestos, tenemos 3 niveles de presupuestación. Tenemos un presupuesto, vamos a decir así, un estimado de costo. ¿Cómo se hace un estimado de costo? Como lo acabo de mencionar. Con base en la experiencia de la empresa, yo ya sé cuánto me cuesta cada kilómetro de carretera, ya sé cuánto me cuesta cada metro cuadrado de casa, cada metro cuadrado de hospital. Simplemente llega el cliente y me dice, oye, quiero tantos kilómetros de carretera. Yo tomo ese precio y lo multiplico. Ya puedo dar un costo aproximado. Ese es un estimado muy crudo, vamos a decir, muy grosso de lo que me va a costar esa obra. El segundo nivel ya tiene que ver ahora sí con la estimación de los precios unitarios. Ahora sí ya ver cuánto concreto, de qué calidad, cuántas varillas de acero, etcétera, voy a usar para mi obra, y yo ya puedo dar un costo muchísimo más específico. Va a variar del orden del más menos 10% con respecto quizás al primero que yo había entregado. Y el tercero ya es el costo real de la obra, ya con todos los ahorros, con todas los sobrecostos, etcétera, que se hayan presentado, ya cuánto realmente me costó esa obra, ¿sí? Con pesos y centavos. Entonces, difícilmente estos tres van a coincidir, es muy difícil que coincidan, pero tienen que estar más o menos del orden, con una media y una desviación estándar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que a nosotros nos sirve como experiencia para lo que viene después. Y cierro con este pequeño ejemplo. Imagínense que ustedes deciden viajar a París de vacaciones y pues contratan el avión, contratan el hotel, quizás rentan un auto allá o toman un autobús o un taxi, qué sé yo, o el tren. Ven cuánto cuesta un desayuno, una comida, una cena, cuánto cuesta entrar al Museo del Louvre, etcétera. Entonces, al final ustedes regresan a México con toda esa experiencia. Y ahora les surge un viaje a Londres, vamos a suponer. Bueno, ya tienen una idea de cuánto les va a costar ese viaje a Londres, ¿verdad? Porque aunque uno es París y otro es Londres, bueno, más o menos comparten la distancia, el boleto de avión va a costar casi lo mismo, más o menos los hoteles van a estar del orden, etcétera. Entonces, ya nos da cierta experiencia y podemos ir prorrateando esos presupuestos, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con Luis Alberto. Luis Alberto Escobar. Adelante, Luis. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. No tengo ninguna duda hasta ahora. Gracias. Gracias, Luis. Pasamos ahora con tu tocayo, Luis Alexis. Buenos días. Buenos días, Luis. Yo sí tenía una duda. Sí, En el segundo tema, en la parte del catálogo de conceptos, sí. habla de evitarse las actividades únicas. A mí no me queda claro, bueno, qué son o cuáles se podrían considerar como actividades únicas. Muy bien. Normalmente nosotros podemos tener cierto tipo de economías de escala cuando estamos llevando a cabo una actividad repetitiva, pero dependiendo del tipo de proyecto puede haber ciertas actividades que nada más se demandan para ese proyecto en particular. Entonces, por eso se consideran como únicas. Pongo un ejemplo. Imagínense que vamos a poner una plataforma marina para extraer petróleo de las aguas del Golfo de México, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un proyecto que, bueno, tal vez requiera, depende, hay varios tipos de plataformas marinas. Hay unas plataformas marinas que están ancladas
digamos, al lecho del mar, al fondo del mar, y bueno, pues ahí está su cimentación y demás. Hay otras plataformas marinas que son flotantes. Estas plataformas marinas lo que hacen es que pues está la superficie del mar y están ahí pues al oleaje, sujetas al oleaje y todo el tema, ¿no? Entonces, una actividad única, por ejemplo, ahí sería, imagínense poner unos muros, se ponen unos muros, se drena toda esa agua para poder construir la cimentación. Entonces, ese tipo de actividades, pues, se hacen exclusivamente para ese tipo de proyectos, no son actividades repetitivas. Ahora, ¿qué desventaja tiene eso? Que nos va a demandar quizás cierta maquinaria, cierto equipo, que ya no vamos a poder reutilizar en otras obras. Y el problema de no reutilizar es que eso lo hace muy costoso, ¿de acuerdo? Y pongo un ejemplo en otro contexto. Imagínense que nosotros vamos a a fabricar un auto. Entonces, si yo hago un prototipo, pues esas piezas que estoy fabricando yo para mi auto prototipo, pues son únicas porque nada más son para ese prototipo. Pero si yo ya después que concluí y veo que sí funciona y tal, hago moldes para que esas piezas se fabriquen en serie, pues mi inversión en esa maquinaria ya me va a regresar, me va a tener un retorno, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es de que nosotros podamos aprovechar los recursos, tanto en la industria de la construcción como en alguna otra, de tal suerte que evitemos ese tipo de actividades únicas que no nos van a regresar tal vez la inversión que hagamos en ellas, ¿no? Si es algo que no se puede evitar, bueno, pues hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero si se puede aprovechar para la optimización de los recursos, pues bienvenida la iniciativa, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con el otro Luis Ángel, Matías. Sí, hola ingeniero, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ya es cierto. No, no tengo ninguna duda de los temas. Todo tranquilo. Gracias. Sí, gracias. Pasamos con Marisol Martínez. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría que nos platicara un poquito más sobre, bueno, unas abreviaturas, si no me equivoco, es Salario Mínimo General vigente del Distrito Federal, Sí, es correcto. para establecer qué tipo de licitación vamos a utilizar para Claro. la propuesta. Claro, sí. Cada empresa que lleva a cabo obras establece cuáles son esos montos y son múltiplos de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Bueno, ya de hecho ya se llama Ciudad de México. Ahorita hay otra unidad que es la UMA, la unidad de medida de actualización. Pero bueno, el salario mínimo vigente siempre ha sido pues un referente, ¿verdad? Para más o menos saber cuánto es el monto que nosotros vamos a establecer. Ahora, ¿por qué se establecen estos límites? Para que la empresa tenga una política. Entonces, ¿qué es una política? Una política es un lineamiento que se establece a nivel empresarial para que todos los empleados tomen las decisiones bajo el mismo criterio y no haya una controversia o no haya una decisión distinta. Por ejemplo, una política para el ingreso a la UAM es que el alumno que está aspirando tenga por lo menos 8 de promedio en el ciclo de estudios anterior. Estoy inventando, pero estoy poniéndolo como un ejemplo de política, ¿de acuerdo? Entonces, quien tenga menos de 8 ya no va a poder entrar porque es una política de la empresa. Entonces, estas políticas se van estableciendo, repito, para que no haya hay un debate y alguien que tiene que tomar una decisión, pues se ven aprietos de qué cosa vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay muchas políticas que podemos establecer y una de ellas es precisamente los montos que vamos nosotros a tomar como referencia a la hora de asignar un contrato. Entonces, yo no voy a asignar una obra a una sola empresa, salvo
que cueste menos de, no sé, voy a inventar, de $500,000 Si es una obra menor de $500,000 sí se la puedo establecer directamente a una persona, pero si no, necesariamente me tengo que ir a una pues una invitación, ya dije, restringida, una invitación simplificada o una licitación pública, ¿no? Entonces, las licitaciones públicas, como son montos ya grandes, yo puedo establecer, para mí, todas las obras mayores a $10 millones tienen que ser por licitación pública. No puedo yo ahorrarme ese proceso. Entonces, se establece, pero es un número arbitrario, Marisol. No es un estándar, no está en la ley de obra pública, ni mucho menos. Simplemente es un número arbitrario que alguien establece y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesor puede tener en su clase la política. Yo no acepto alumnos que tengan menos de el 80% de créditos en su carrera, ¿no? Es una política de profesor, no está eso en la legislación universitaria, nada. Claro, un alumno se podría quejar, ¿verdad? Si un alumno de primer semestre quiere entrar a una materia de 10º y no lo deja porque la política de profesor es no aceptar a jóvenes que no tengan por lo menos el 80% de sus créditos, bueno, pues se puede quejar allá, ¿no? Pero esa es una política del profesor. Y como hay libertad de cátedra en la universidad, bueno, pues ahí habría un debate en derechos universitarios para ver quién tiene o no la razón. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que cada quien establece sus propias políticas. Entonces, es un número arbitrario, Marisol, cada empresa lo elige, pero sí es importante para que se vaya viendo qué tipo de esquema de contratación se va a emplear. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora con Mohamed Morales. Sí, todo bien, doctor. Hasta el momento todo bien, gracias. Gracias, Mohamed. Y vamos a cerrar con Nancy Heredia. Buenas tardes, doctor. No tengo ninguna duda. Ok, perfecto. No sé si me haya saltado alguien, por favor. Me parece que se integró alguien en este inter cuando estaba repasando la lista. Si es el caso, por favor, me lo Sí, manifiesta. yo, doctor, es que tenía problemas con mi internet y me sacó y entraba y salía, pero ahorita creo que ya. Ya está. Soy Dagoberto, ajá, pero bueno, por el momento no tengo dudas. Okay. Le hice mi cuadro. Perfecto. Y no me surgió alguna duda. Pero, ya algunos temas y los tocó ahorita sí. En la información que otros compañeros pidieron. Y sí, ya me quedó claro. Muy bien. Gracias, Dago, por la aclaración. No sé si alguien más está en el mismo caso de Dago. Yo también me ingresé a la reunión un poco después, pero no tengo ninguna duda, doctor. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a detener aquí la grabación. Muchas gracias a todos, jóvenes. Sí, adelante, Héctor. Oigan, con lo de la experiencia, sí. Entonces también, si yo tengo en la empresa contratada gente con experiencia, ¿puedo como adquirirla? Sí, totalmente. De hecho, esa sería una estrategia buenísima, porque inclusive eso le va a dar un caché más alto, digamos, a tu empresa, ¿no? El hecho de contar con gente que ya tenga cierto camino recorrido. Entonces, tú ahí puedes argumentar, ok, mi empresa es nueva, pero tengo gente que ha trabajado en proyectos desde hace 10 años o el tiempo que sea, ¿no? Entonces, ese es un muy buen punto para el currículum de una empresa, porque acuérdense que hay dos currículums, el personal y el de la empresa, ¿no? Entonces, eso es fantástico para poder incrementar la empresa, ¿no? Les pongo un ejemplo. La universidad tuvo un despegue muy importante a partir del año 2000, 2005, en ese periodo, porque los rectores de aquel entonces tuvieron la visión de, pues lo voy a decir así, de contratar gente que ya estaba formada. Les aclaro la situación. Miren, en el caso de un servidor, su servidor tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y el rector
de aquella época cuando un servidor estaba concluyendo sus estudios de doctorado, es el doctor Martínez Vilchis. Fue a la Universidad de Birmingham físicamente, él era egresado de ahí de maestría, a firmar un contrato de convenio para que se pudieran ir alumnos de aquí a allá y viceversa, venir alumnos de Inglaterra a México. Entonces, cuando él concluye la firma de ese contrato, nos convoca a los jóvenes mexicanos. Teníamos ahí una Mexican Society que nos agrupábamos pues para compartir cosas del país y todo el rollo. Entonces, éramos unos 20 más o menos y se sentó con nosotros, hagan de cuenta, en una mesa, digo así, mesa redonda, en realidad era una mesa rectangular, pero en una especie de mesa de debate, y a cada uno nos preguntó qué carrera teníamos, qué posgrado habíamos hecho, etcétera. Y nos dio su tarjeta personalmente. Nos dijo, esta es mi tarjeta, el rector, cuando regreses a México, háblame. Y tenemos, la Universidad Autónoma del Estado de México está en crecimiento y queremos contratar gente con el perfil que ustedes tienen, jóvenes doctores que tengan estudios en el extranjero y demás. Entonces, esa fue la estrategia. Entonces, así como su colega fue contratado, su servidor fue contratado en esos términos, otros colegas también. Entonces, de pronto, la universidad se llenó de doctores y los índices de la universidad a nivel nacional subieron de una manera, casi de la noche a la mañana, se los puedo decir. Ahora, estos doctores que son investigadores, pues tienen vínculos en otros países y se hizo una red increíble de la universidad que ahorita ustedes casi al país que me digan pueden ir en un intercambio porque tenemos convenios con esas universidades. Claro, ahorita en el tema de pandemia está complicado, pero una vez que concluya esto de la pandemia, si ustedes ven la oficina de movilidad estudiantil, es una locura. O sea, pueden irse desde Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, España, hasta Japón, China, Corea, donde ustedes me digan prácticamente. Entonces, ¿qué fue lo que aprovechó ese rector, el doctor Martínez Vilchis? Pues la experiencia de la otra gente, se la trajo a la universidad y le dio un impulso muy, muy grande. Bueno, entonces comparto esa anécdota, un tanto personal, pero para que vean si podemos explotar la experiencia de otros en nuestro favor. Inge, Sí. entonces, ¿se acuerda del examen donde nos pregunta que sí teníamos como que un poquito de gente con experiencia en el tema, pero nos faltaba? Con ese poquito de gente hubiera sido suficiente para acreditar el requisito para la licitación. Sí, sí, definitivamente sí. Sí. Es totalmente definitivo. Tengo un buen amigo de la infancia que estaba presentando, él vive allá en Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Estaba presentando una licitación y no juntaba el requisito de las personas que tenían pues la experiencia para poder participar en ese concurso. Entonces me habló prácticamente de emergencia y me dijo, oye David, ¿conoces a un ingeniero tal, con este perfil y tal? Porque nos lo están pidiendo. Entonces yo tengo un buen amigo en la Ciudad de México y le hablé, le dije, oye, mira, tengo esta situación allá en Jalapa, ¿cómo ves? Y por fortuna mi amigo estaba ahorita desempleado, o sea, por el tema de la pandemia no tenía chamba y me dijo, sí, dile, pásale mis datos, ya se los pasé, ellos se pusieron en contacto y mi amigo de Veracruz contrató al de la Ciudad de México para que le diera digamos, el pase de entrada a esa licitación. Y es porque el de la Ciudad de México ya tenía la experiencia y necesitaban a alguien con ese perfil. Entonces sí se puede lograr participar en una licitación cuando tú tienes lo que te piden y si no, pues lo buscas, ¿no? Lo buscas ahí en el mercado. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, jóvenes. Paramos aquí la grabación. Regreso con ustedes en un segundo. Aquí está. Gracias.